Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana de este lunes 16 de enero y comenzamos nuestro programa de entrevistas y análisis con la satisfacción de contar desde hoy con nuestra colega Mávila Huertas. Mávila, muy buenos días y bienvenida a RPP, tu lugar. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos. Es realmente un placer sumarme al equipo de Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias a RPP por la confianza y gracias a ustedes por acompañarnos a partir de hoy desde las 8 hasta las 10 de la mañana con lo que dijo Fernando. El análisis y la información más completa, el desarrollo de los hechos que están marcando la agenda en nuestro país. Y abrimos fuegos justamente con un invitado que nos podrá dar luces sobre nuestra situación, que es el ministro de Justicia. Así es, está con nosotros a esta hora de la mañana aquí en nuestros estudios el ministro José Tello y con él vamos a hablar definitivamente del estado de emergencia que ha dispuesto el gobierno y que en esta oportunidad incluye a varias regiones en el sur del país, provincias diversas, pero también Lima y Callao. Ministro, muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en los estudios. Muy buenos días ante todo, Mávila, don Fernando, es un placer estar con ustedes y bueno, sí efectivamente esperamos de que con esta declaratoria del estado de emergencia que rige desde el día de ayer, domingo 15 de enero, logremos nosotros tener un control focalizado de este tipo de situaciones que se vienen produciendo y que esperamos que no se produzcan. Cabe señalar que las situaciones de violencia que ha atravesado el país han ameritado pues, que se adopten ciertas medidas que la Constitución prevé y que permiten el accionar de las fuerzas policiales con el eventual apoyo de las Fuerzas Armadas, porque hay que tener en cuenta algo. Las fuerzas policiales son las encargadas del orden interno. Las Fuerzas Armadas apoyan si estas son sobrepasadas y además se complementan. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es acá algo. Durante un estado de emergencia pueden haber restricciones, por ejemplo, del el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el tránsito, el derecho propiamente que asiste a cualquier ciudadano, pero que se ve limitado por medidas de seguridad y en aras justamente, y hay que ser bastante claros, de garantizar el derecho de las otras personas, por ejemplo, al trabajo, a la libertad de empresa, a la educación, al acceso a la justicia. Porque hay que tomar en cuenta algo. Estas protestas son protestas legítimas porque hay muchas personas que pueden salir y reclamar justamente una inacción del Estado. El problema son los violentistas y acá me solidarizo también con aquellas personas que han terminado perdiendo la vida y sus familiares ahora son dolientes, justamente esta pérdida que resulta irreparable. Está mal que las cosas lleguen a ese nivel, está mal que mueran personas y eso es lo que nosotros tratamos de evitar que ocurra. Ministro, usted es ministro de Justicia y Derechos Humanos, así se llama el ministerio, a cuya cabeza está usted. Y respecto de lo que ha mencionado usted, muertes, naturalmente debemos respeto y solidaridad con el sufrimiento de los deudos, pero también que se hagan investigaciones independientes. Hay un artículo, sin embargo, del especialista en estas materias, que es el periodista Ricardo Uceda, ayer en El Comercio, en donde hace saber que las investigaciones sobre muertos en los que pueden estar implicados fuerzas del orden demoran muchísimo o no se cumplen nunca. Y da el dato terrible de que las investigaciones sobre los muertos de Bagua todavía están produciéndose ahora. ¿Qué garantías tenemos y qué compromiso adopta usted para que las investigaciones en este caso puedan llevarse a cabo de una manera rigurosa y rápida, justamente como señal de respeto a quienes han fallecido? Muy bien, agradezco la pregunta porque hay que dejar acá bien en claro algo. Los tiempos políticos, o sea, las reacciones políticas, esto que nos lleva a nosotros a analizar la coyuntura, como bien se hace en este espacio y en otros espacios periodísticos, son tiempos distintos a los tiempos de una investigación en el Ministerio Público y también un accionar en el Poder Judicial. No podría darle detalles sobre el tema de lo que ha mencionado del Baguazo, que fue hace varios años. Lo que le puedo decir es que actualmente se está dando todas las facilidades desde el Ejecutivo que represento a el Ministerio Público para que realice las investigaciones y determine a los responsables de estas muertes.
porque lo que queda claro es que se tiene que tomar medidas y se tiene sobre todo que llegar a un resultado. Un resultado a nosotros nos da la tranquilidad de que las cosas han quedado claras y que quienes tienen que responder ante la justicia, sean de las Fuerzas Armadas, policiales o sean terceras personas, tienen que hacerlo. ¿Esa investigación, ministro, es exclusiva del Ministerio Público? Usted me responderá seguramente, pero hay muchos ciudadanos que se preguntan, ¿puede el Ejecutivo, desde el propio Ejecutivo, hacer una investigación interna, por ejemplo, que sea mucho más rápida, mucho más expeditiva, así como ayer el premier Otárola decía, por ejemplo, que él ha recibido amenazas, que han ingresado municiones de otros países al nuestro para apoyar a los grupos violentistas que están infiltrados en estas protestas? Hay información que llega al Ejecutivo. ¿Esa información no podría contribuir, digamos, a esclarecer estos hechos? Por supuesto, y es más, está a disposición, obviamente con la reserva del caso, porque es seguridad del Estado, del Ministerio Público. El Ministerio Público viene accionando, por ejemplo, hemos visto a la Fiscalía de Criminalidad Organizada intervenir. Hemos visto detenciones que se han dado en los 2 últimos días. Hemos visto un accionar que obviamente responde a información que se maneja y que es reservada y que obviamente previene el accionar de criminales, porque finalmente pues hay personas que sí han cometido actos criminales. Claro, precisamente, permíteme hacerle la repregunta a propósito del artículo que cita Fernando de Ricardo Uceda. Él dice, desde el año 2002 murieron, con base en registros de la Defensoría del Pueblo, alrededor de 350 personas durante reclamos, ¿no? 350 personas desde el año 2002. Fernando hablaba del Baguazo, pero en general estas investigaciones no han arribado a buen puerto. Entonces, esperar a los meses que le tomará al Ministerio Público es lo que genera esa desconfianza. Y uno se pregunta finalmente, por algo se ha decidido establecer un estado de emergencia. ¿Será este estado de emergencia la salida? ¿Por qué tendrían que intervenir las Fuerzas Armadas en un control que no garantiza acaso la policía por sí misma? La Policía Nacional del Perú cumple su rol. Su rol es el orden interno. El accionar de las Fuerzas Armadas es residual, si es que son sobrepasadas, si es necesaria su intervención. Si se mantiene el orden interno en la instancia policial, no habría necesidad de contar con las Fuerzas Armadas. Lo que sí están atentas para garantizar la tranquilidad y la cotidianidad de los peruanos. Y acá también quiero hacer mención a algo. Nosotros encontramos un buen temperamento en el Ministerio Público en avanzar con estos procesos, en investigar, en llegar al fondo del asunto, y la colaboración que le estamos dando es amplia. Si vemos o ustedes hacen referencia a casos pasados, hay que marcar una diferencia. Nosotros estamos a cargo ahora, desde el Ejecutivo, de dar todas las garantías al Ministerio Público. El Ministerio Público también tiene una titular como la doctora Patricia Benavides, un equipo que está demostrando bastante nivel de competencia, y además también en el Poder Judicial hay un compromiso de llevar adelante todas las acciones que correspondan dentro de lo que es la Administración de Justicia. Entonces, marquemos un poco la diferencia en que ahora las autoridades están actuando porque el país así lo requiere. ¿Y por qué? Mencioné al inicio, hay protestas legítimas. Eso también hay que ser bastante claro y en todo caso ofrecer disculpas a la opinión pública si es que en algún momento se habló de manera generalizada de vandalismo, terrorismo, en fin. Acá hay que ser claros, hay mucha gente que ha venido a protestar de manera legítima. Sin embargo, han habido violentistas que han desvirtuado estas protestas y han desencadenado hechos que, por ejemplo, marcan una clara diferencia con lo que ocurrió en el año 2020. Protestas ciudadanas también en el marco de un gobierno como en el Manuel Merino de Lama, que sabemos que no tuvo legitimidad, y finalmente decantaron en su salida y la asunción de Francisco Sagasti. Pero no podemos, para cerrar la idea, hacer una comparación entre ese tipo de protestas y las protestas que vemos ahora donde han querido atacar y tomar activos críticos como por ejemplo los aeropuertos y realmente puede generar pues situaciones
de agresividad, violencia, con uso de armamento y demás cosas que ya son materia de investigación. Ministro Tello, gracias por sus explicaciones. Yo le ruego que nos acompañe un instante durante una pausa que nos permite darle la palabra a los anunciantes de RPP y retomamos nuestra conversación con usted sobre la situación de nuestro país enfocada desde el punto de vista de su ministerio, que es el de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a la pausa, Mávila. Vamos a la pausa, 8:17. Muy bien, son ya las 8:21 de la mañana. Estamos conversando aquí en Ampliación de Noticias con el ministro de Justicia, el doctor José Tello, y hablábamos del tema de las investigaciones y hablábamos de la importancia que tiene el Estado. Nos explicaba también, por ejemplo, la necesidad y por qué, cuáles han sido las razones por las cuales el gobierno ha decidido establecer este estado de emergencia. Hay información importante también que deberíamos señalar sobre este estado de emergencia, los límites. Esto no impide la manifestación y eso debería quedar bastante claro, ministro. Es decir, quienes protestan, quienes salen a las calles a reclamar, como usted decía, hay una plataforma legítima, van a poder seguir haciéndolo. ¿Es correcto? Han habido manifestaciones en la Plaza San Martín pacíficas que se dieron apenas se decretó por primera vez el estado de emergencia a nivel nacional. Este gobierno no solamente garantiza el derecho de protesta legítimo, sino que además también garantiza de que no hayan actos de violencia. Por eso es que el estado de emergencia se da apenas se producen este tipo de situaciones de violencia. Se desvirtúan lo que son protestas legítimas, que quiero reiterar. Por eso también manifesté hace un rato unas disculpas, porque realmente en consonancia con lo que dijo nuestra presidenta, acá hay personas que están reclamando porque han sentido, no de la gestión de Dina Boluarte que tiene un mes, tan solo algo más de un mes, sino han sentido que hemos tenido una serie de gobiernos, línea atrás en el tiempo, que podríamos enumerarlos durante décadas, que han dejado una serie de sectores descuidados, que no han cumplido promesas hechas en diferentes regiones y que en realidad pues han dejado a la gente siempre con la desilusión de que el político no cumple con sus promesas. Nosotros, por ejemplo, hoy en día estamos en un nivel de articulación importante con gobiernos regionales y municipales para poder en conjunto atender la necesidad de la población. Por eso es que los ministros de Estado están viajando permanentemente a diferentes regiones. Quien habla también viaja, ha hecho actividades en el propio ministerio con autoridades regionales, municipales, con otros ministros, y hemos llevado adelante agendas sectoriales dentro de diferentes localidades. Ahora, incluso tenemos acercamientos con algunas regiones del sur como Arequipa, como Apurímac, con las cuales ya se han entablado diálogo y se está empezando a trabajar. Ayacucho mismo, con el gobernador Oscorima, ha habido, un trabajo importante que se viene realizando en esa región. Y en general nosotros nos debemos al Perú entero y a un trabajo que no debe perder un minuto más de tiempo, porque la gente finalmente tiene un descontento con esta gestión de Dina Boluarte, este gobierno transitorio, y tiene un descontento con todo lo que le ha precedido, y hay que atender y volverles a dar algo que quizás es mucho más importante, la credibilidad en la democracia, porque hay que recuperar esa credibilidad en la democracia. ¿Para qué? Para que no tengamos un antisistema que cale y que nos haga sentir a los peruanos que hay otro tipo de formas de gobierno distintas a la democracia que pudiesen Perdóname prosperar. la interrupción. ¿Qué le respondería, ministro Tello, a quienes dicen que aquí no se ha respetado, por ejemplo, el principio de proporcionalidad y el uso de la fuerza en el caso de la policía y Fuerzas Armadas en el control de las marchas y conflictos, y que hoy nos están escuchando y que sienten que este ha sido una estrategia o un gobierno sumamente represivo, digamos, llegando incluso a afectar los derechos humanos de las personas? A ver, ha habido comentarios recientemente que incluso han sido bastante subidos de tono y califico de irresponsables como hablar de lesa humanidad. Bueno, genocidio, dijo la fiscal, eso ¿no? está mal. ¿Por qué? Porque acá hay que entender algo que es muy concreto. En la política del gobierno, lo que se ha pedido es que las Fuerzas Armadas y policiales intervengan de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales.
Si uno habla de lo que dice la Constitución, es expresa respecto al accionar de las Fuerzas Armadas y policiales, y si uno ve las normas como el Decreto Legislativo 1095 o el 1186, vamos a ver nosotros cómo utilizan las Fuerzas Armadas y policiales las armas, o sea, el uso de las armas, ¿correcto? Ahora, hay armamento no letal, letal, el uso de la fuerza, para ser más claro. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es que el uso de la fuerza se tiene que dar dentro de esos parámetros. Cuando se da un lineamiento, ¿no?, de que en un estado de emergencia se tomen las acciones correspondientes para asegurar la integridad de las personas, el desarrollo normal de la vida cotidiana del país, etcétera, nosotros lo damos con esos lineamientos, que se obedezca la Constitución y las normas. Los comandos propiamente ya operativos desarrollan y despliegan. Si han habido excesos en el uso de la fuerza que están ahí siendo mencionados y que son evidentes que han ocurrido, ahí responderá de manera individual el responsable de esos actos, porque no tiene por qué haber hecho un uso de medida de la fuerza si es que lo hizo. Pero si recibió órdenes, si hay un jefe que está implicado en su comportamiento. Muy buena pregunta, don Fernando, porque si uno lee, y discúlpeme que vaya a la literalidad de la norma, por ejemplo, en el caso de la policía, si uno lee el decreto legislativo 1186, artículo 10 y artículo 11, precisa claramente que nadie, o sea, que es un derecho de cualquier efectivo policial el no acatar a órdenes que obviamente pues contravengan la ley. Y a su vez también es un deber el no hacerlo. Así que está muy clara la cosa. Ahí hay responsabilidades individuales y tendrán que responder individualmente ante el Ministerio Público en las investigaciones que se vienen dando, y obviamente verá de accionar ante Poder Judicial de determinar una responsabilidad penal. Ministro, antes de estar en el gabinete, usted era conocido como especialista en derecho electoral, así que me dirijo a usted, y en tanto que tal, luego volveremos, porque quiero preguntar algo sobre prisiones, o sobre el régimen de Pedro Castillo y las visitas que él recibe. Pero antes de eso quería preguntarle, ¿estamos ante una presión para que se adelante aún más las elecciones generales, con la consecuencia de que pueden no llevarse a cabo algunas reformas electorales u otras? ¿Cuál es su punto de vista sobre este calendario? Bueno, si es que el Congreso de la República, que ya hizo una primera votación para que las elecciones sean en el mes de abril del 2024, faltaría una segunda votación, decide hacerlas en el año 2023, obviamente, bajo una decisión plena, autónoma, que es la que tiene el legislativo para legislar justamente, podría hacerlo. Ellos podrían decidir adelantarlo hacia el 2023 y para nosotros no habría ningún problema, porque nosotros nos acogemos al marco constitucional y también a la separación de poderes y a las decisiones que pueda tomar el Congreso de la República. El presidente del Consejo de Ministros, perdóname la interrupción, ha dicho que la presidenta no va a renunciar. Sin embargo, la renuncia de la presidenta forzaría, digamos, a que el Congreso adelante. Lo que parece es una dilación para confirmar ese adelanto de las elecciones, que es lo que está reclamando. Hay una sensación de que el Congreso no quiere acelerar el proceso para el desarrollo del proceso electoral, cosa que podría ocurrir o forzarse si es que la señora Dina Boluarte renuncia. Lo que pasa es que el hecho de que Dina Boluarte haya decidido no renunciar es una decisión valiente, es una decisión institucional, o sea, lo que busca es proteger la institucionalidad. El Congreso tiene bajísimos niveles de aprobación. El Congreso tiene un serio problema de percepción y además también hay que ser claros, ¿qué podría sobrevenir a una renuncia de Dina Boluarte dentro de un Congreso que tiene también diferentes fuerzas que compiten por el poder? Por ejemplo, de plano están diciendo que la actual mesa estaría descalificada para asumir la presidencia de la República con el actual presidente del Congreso. Desde ya, ni siquiera se ha producido el otro suceso que ellos buscan, que es la renuncia de Dina Boluarte, sin embargo ya están hablando de ese tema. Entonces, claramente, ¿no generaría más inestabilidad? Claro que sí. Dina Boluarte, de alguna otra manera, está garantizando de que hay un ejecutivo que conduzca junto con el legislativo y con los demás organismos
Poder del Estado, el Poder Judicial y demás organismos, especialmente los organismos electorales, una transición ordenada hacia el año 2024. Lo que en todo caso podría darse es que el Congreso de la República acelere el inicio de la segunda legislatura. Bueno, esperaremos eso, porque el tiempo nos está venciendo. Quería preguntarle rápidamente, por favor, sobre el régimen carcelario en el que se halla el señor Pedro Castillo, porque hemos tomado conocimiento de que además de recibir a congresistas que tienen alguna forma de derechos particulares, ha recibido una persona que está siendo investigada por causas judiciales en la que está implicado también Castillo, como es el señor Shimabukuro. ¿A qué tiene derecho y a qué no el detenido Pedro Castillo? Él tiene el derecho que le asiste de acuerdo al régimen penitenciario que hay en el penal de Barbadillo, puede recibir a personas en el día de su visita, familiares, no familiares, y hay que tener en cuenta algo, los congresistas pueden ingresar de manera permanente y los abogados por su derecho de defensa también. Lo que sí tiene que tomarse en cuenta y sería importante de analizar, y eso no le compete al INPE, en todo caso le compete al Ministerio Público, es evaluar el contexto de este tipo de situaciones, porque en realidad las visitas, que son un derecho, es algo que está garantizado, pero habría que ver, pues, efectivamente, como usted bien señala, quiénes son los que visitan y efectivamente qué se puede producir tras estas visitas. Creo que el Ministerio Público está llamado a analizar esta situación y eventualmente tomar las medidas correspondientes. Ojalá que ver tengamos... si es que también hay algún tipo también de conexión con situaciones pues que se vienen produciendo afuera. Han salido mensajes, por ejemplo, por la cuenta de Twitter del señor Pedro Castillo, entonces significa pues que se está desvirtuando este derecho legítimo y estamos entrando hacia un tema en el cual el señor Castillo sí tiene limitaciones. Y usa la cárcel para, en buena cuenta, alentar actos de violencia durante la manifestación. También. Muy bien, esperamos que usted dé una claridad al marco en que actúe esto y que no sea posible que personas investigadas por casos de corrupción u otros en los que esté implicado Castillo coordinen ahí una defensa. El Ministerio Público, don Fernando, porque sí hay que ser bastante claros de que usted nosotros... tiene una voz que sabrá el INPE tiene un tratamiento penitenciario. En esto hay que ser bastante claros. El INPE tiene un tratamiento penitenciario que es equitativo, pero si algún recluso comete excesos, obviamente se toman las medidas correctas. Pero para cerrar la idea, ¿podríamos decir entonces que el INPE autoriza este tipo de visitas? No, el INPE lo que hace es dar un trato equitativo. Cuando el preso comete actos que son contrarios, obviamente aplica medidas, pero en el caso particular de las visitas solamente podrían tener limitaciones a pedido del Ministerio Público ante el Poder Judicial. Muchas gracias, ministro José Tello, responsable de Justicia y Derechos Humanos en el gabinete de Alberto Otárola. Muchas gracias por su presencia acá con nosotros, que tenga buen día y que ojalá la semana que comienzan en nuestro programa con usted nos traiga buenas noticias en su sector y en nosotros. Mávila, nos vamos a una nueva pausa. Vamos a escuchar a nuestros auspiciadores y regresamos en Ampliación de Noticias.